Bendiciones, hermanos. La palabra de Dios que quiero compartir hoy con ustedes la encontramos en el Evangelio de Mateo. Recuerdan que veníamos hablando de la tentación de Jesús en el capítulo 4 de Mateo. Eh, Repasamos la primera y la segunda tentación de las que habla la palabra, porque sabemos que el Señor fue tentado durante los 40 días, pero no sabemos la cualidad de esa tentación. Pero sí sabemos lo que nos habla de la palabra de estas tres tentaciones. Y estamos entonces en la tercera de las tentaciones del Señor. Y la palabra dice así a partir del capítulo 8, ¿no? Capítulo 4 de Mateo, versículo 8, y dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense, hermanos, que la primera tentación del Señor, el enemigo, había tratado de que Jesucristo se vuelva autosuficiente, empiece a no confiar ni depender de Dios ni de su palabra, y que por último dejara de adorarlo. En la tentación número 2, cuando lo invita a arrojarse hacia el vacío desde el pináculo del templo, el enemigo entonces vuelve a usar una estrategia, ahora con este pensamiento. Dice: bueno, ya que confías tanto en la palabra de Dios, del Señor, y es tan segura para vos, bueno, arrojate entonces del templo, de este lugar, al vacío. Total, dice, sus ángeles te van a sostener, porque dice: escrito está. El enemigo mismo citando la palabra de Dios para engañar al Hijo de Dios. Siempre recordemos que es un pecado poner a prueba a Dios para ver hasta dónde podemos obligarle a actuar según nuestros caprichos, según nuestra incredulidad en esos momentos de prueba. Pero ahora tenemos al Señor Jesucristo en la tercera tentación. Esta tentación fue la más descarada de todas. Ahora el diablo le estaba ofreciendo el gobierno de todos los reinos a cambio de su adoración, ¿no? Se presenta ya directamente de una manera sin máscara, ¿no? Como un rival de Dios. El Señor lo llama directamente después, fíjense, por su nombre, ¿no? Satanás, adversario, es un adversario de Dios y un adversario de los hombres, de nosotros. Y le reclama el homenaje de él y de todos los hombres. Entonces, en el versículo 10, fíjese que Jesús le dice: vete, Satanás, ya lo llama por su nombre, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese que acá el Señor vuelve a citar el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, donde dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Es decir, cuando prometas algo, la única garantía que vas a tener es jurar por el nombre de Dios. Fíjense que constantemente el enemigo trata de ganar a los hombres para un servicio simultáneo, al mundo y a Dios. Si nosotros nos vamos a Mateo 6:24, a la palabra que dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El enemigo siempre trata de hacer esta división, ¿no? De estar, que el hombre esté fluctuando un poco entre el mundo y el servicio a Dios. Y esto no es bueno, esto nos saca de foco, nos saca del centro y de la roca que es Jesucristo. Esta cita de Deuteronomio está dentro de un contexto y de un discurso mucho más amplio de Moisés, cuando antes de entrar a la tierra prometida, Canaán, Moisés le advierte, el Señor le advierte a Moisés y Moisés advierte al pueblo,
que tendrían que enfrentar la tentación de olvidarse del Señor y seguir a los dioses del país al que entraban. Estaba diciendo, cuidado, porque no sigan a otros dioses, no se olviden de lo que Dios hizo por ustedes, de los milagros, de quién es Dios. Y dice, y no empiecen a servir a otros dioses. Y fíjense que en el Deuteronomio 6, versículos 12 al 15, justamente acá le dice, no, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le está diciendo, no sean desagradecidos, agradezcan a Dios, estén siempre presentes en sus corazones lo que hizo Él por ustedes. Dice al Señor Jehová, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, ¿no? Porque dice, Dios es un Dios celoso. Ahora fíjese, cuando nosotros nos vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 17, el Señor, fíjese lo que dice acá, respondiendo a Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Les recuerdo esta historia. Jesús cuando está yendo a Jerusalén, le salen de una aldea 10 leprosos, pidiéndole que tenga misericordia de ellos. Entonces el Señor le dice, bueno, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Entonces, mientras están yendo, son curados, son sanados, son limpios. Pero fíjese que dice, y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, ¿sí? Y se postró de rodillas, y se postró rostro en tierra a sus pies. Ahora, y Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los 9, los restantes, ¿dónde están, no? Y un poco en relación a lo que estamos hablando, hermanos, porque no nos olvidemos de las misericordias de Dios. Yo entiendo que a veces es difícil, nos parece y nos olvidamos del Señor que está constantemente actuando, involucrado en nuestras vidas, en cada momento, en cada segundo, en cada decisión, en cada cuidado. Y nos olvidamos, ¿no? Y ya nos olvidamos de agradecer y empezamos a creer que somos autosuficientes, como en la primera tentación del Señor, ¿no? Que el enemigo quería que crea que él podía por sí mismo. No nos olvidemos, seamos agradecidos con el Señor, postrémonos a sus pies y esperemos su misericordia y esperemos su respuesta a su debido tiempo y al tiempo de Dios. Desgraciadamente, como ustedes saben, los israelitas se olvidaron de Dios y fueron detrás de ídolos, ¿no? El Señor Jesucristo no iba a hacer lo mismo. Él no iba a adorar al diablo, sino que serviría a Dios con fidelidad. Sirvamos a Dios con fidelidad, hermanos, porque aparecen muchos ídolos en nuestra vida, en nuestras mentes forjamos ídolos. El trabajo, expectativas a cumplir, expectativas de lo que otros deben lograr, hijos, hermanos, cambiar situaciones en base al propio esfuerzo, descontentos, ¿no? ¿Por qué no tengo la vida que quiero? ¿Por qué no lo logré? No lo pude, no puede ser. ¿Sí? Búsqueda de la felicidad del mundo, ¿sí? Pensamientos, preocupaciones que llevan al temor y a la ansiedad, ¿sí? Acuérdense que el Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, acá el Señor, el contexto está hablando de vestido y de alimento. Pero busquemos primero el reino de Dios, hermanos. Primero debe manifestarse por medio de la fe el Señor en nuestros corazones y ser salvos, hermanos. Por eso a los que son salvos, no seamos desagradecidos. Estemos siempre con el Señor Jesucristo como centro en nuestra vida. Y para los que no son salvos, todavía no confiaron en el Señor, todavía no le entregaron su corazón y lo recibieron como único Salvador y Señor, yo los invito a que lo piensen y a que reciban a las personas que Dios le pone en el camino para que puedan volver la vista a Él, mirarlo. ¿Quién es? ¿Quién es?
el Señor. Y en primer lugar, entonces, es interesante, ¿no? En este proceso de las tentaciones que el Señor pasa en el desierto, ¿no? El Señor siempre respondió al diablo con la palabra, ¿no? Con la palabra de Dios. Fíjense que se trataba de versículos apropiados a cada situación. Entonces, nosotros sabemos que en la palabra de Dios vamos a encontrar, hermanos, siempre, la palabra apropiada para cada situación que aparezca en nuestra vida. Vamos a tener la respuesta justa, porque es la respuesta perfecta. Pero por otro lado, es necesario conocer la palabra en profundidad, ¿sí? Recuerden cómo nos habla el libro en 2 Timoteo, el libro del Señor en 2 Timoteo 3:16, 17, y dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿recuerdan? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es decir, para la vida en santidad que Él quiere para nosotros, hermano, y que sabe que es lo mejor para nosotros. Tenemos que estar convencidos nosotros que eso es lo mejor para nosotros. No dudar. Y por último, fíjense que las tentaciones que pasó el Señor Jesucristo, primero lo incitó a que se comportara de una forma autosuficiente el Señor. Es decir, que por sus propios medios, él empezara a creer que por sus propios medios él iba a poder hacer lo que tenía que hacer. Ya desestimar a Dios y su palabra, ¿sí? Ya no confiar en él. Pero el Señor no cede a esa tentación tampoco. Ahora, en la segunda tentación, le dice que él gane la admiración de las personas haciendo cosas espectaculares, ¿no? Y finalmente le ofrece poder, ¿eh? El poder el poder que ofrece el mundo, ¿no, hermanos? Fíjense que ofrece lo que el mundo ofrece independencia, es decir, autosuficiencia, fama, poder, en definitiva también riquezas. Y el Señor no acepta nada de esto, el Señor no cede a ninguna de ellas y se queda esperando. Fíjense lo que dice después en el último versículo, dice, y venían ángeles y le servían, ¿no? Fíjese que aquella omisión que hizo el enemigo, torciendo la palabra, que no nombra, que te cuiden en todos tus caminos, o sea, que te cuiden en todo lo que haces, se cumple después, en el tiempo y la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra de hoy para nosotros es esta de meditar en esta situación del Señor, porque es la misma situación, el enemigo sigue usando las mismas estrategias con nosotros, hermanos. La autosuficiencia ya para nosotros no puede ser una seducción, hermano, porque nosotros dependemos de Dios, porque sabemos que Él quiere lo mejor para nuestra vida. A veces nos comportamos como el pueblo de Israel en el desierto, hermanos. Cuando vienen las pruebas, emerge la incredulidad, emergen las dudas. Y ya entonces queremos probar al Señor y decir, muy bien, Señor, si tu presencia está conmigo, si tú estás en mí, haz esto o aquello. Es una forma de chantaje moral, ¿no? De decir, si tú me quieres, Señor, vas a hacer lo que yo quiera. Y no es así la relación que tenemos con el Señor. Él se manifiesta en nuestras vidas y nosotros nos sometemos a su voluntad y a su señorío, esperando que Él y a su tiempo y según su voluntad llegue el socorro adecuado. Vamos a orar. Padre Santo, querido Señor, gracias, Padre, por traer esta palabra, Señor, tu palabra, Señor. Hoy vimos la tercera tentación, Señor, a tu Hijo Jesucristo en el desierto, Señor, donde, Señor,
se ve que le ofrece el enemigo, Señor, poder, le quiere dar reinos, Padre. Pero, Señor, el reino de Dios es un reino que se manifiesta, Señor, en nuestros corazones, a partir del señorío de Dios, de Jesucristo en nuestros corazones y por medio de la fe, Padre, para recibir salvación, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra nos hace meditar, Señor, nos hace escudriñar aún más, Señor, lo que dice tu palabra, que es tu voluntad para nosotros. Nosotros te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Nos has mostrado esta etapa de la vida del Señor en su naturaleza humana, Señor, antes de lanzarlo, Padre, al ministerio público. Gracias, Señor, porque todo aprendizaje que viene de ti, Señor, es toda buena dádiva, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque por su sangre nos reconciliamos, podemos ser nuevamente amigos tuyos. Gracias nuevamente en el nombre santo de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.